Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería bovina, que si bien para muchos es una pasión, no deja de ser un negocio que se debe planificar y administrar. En producción bovina, la invernada es el periodo que va desde el destete hasta alcanzar un animal con peso y estado para faena. En dicho periodo, la alimentación puede realizarse exclusivamente a pasto, solo con concentrados a corral, a través de la combinación de estos recursos de manera simultánea, o mediante la combinación de etapas puramente pastoriles con etapas de encierre a corral. La etapa de recría no solo es una fase fundamental del negocio que permite diluir la relación compra-venta, sino también lograr una mejora de la calidad expresada en el gancho, por lo que la demanda nutricional de los animales es un aspecto de gran importancia. Se están dando estos cambios relativamente rápido. El productor creo que en ese sentido avanza bastante rápido, sobre todo hasta ante los contextos que tiene, ¿no? Pero lo que estamos viendo, bueno, un avance en la intensificación del uso de los recursos a nivel de sistema, ¿no? En lo que es la integración sobre todo para regiones como estas que están integradas ganadería y agricultura, ¿no? Entonces, que no es nuevo, digamos, son cuestiones del pasado, pero bueno, creo que la búsqueda de eficiencia en cada enganche de agricultura con ganadería, cómo poder utilizar, por poner un ejemplo, el tema de los que son cultivos de cobertura o cultivos de servicio en sistemas mixtos, en donde les queda ese forraje que o lo quemo o hago ganadería como parte de eficientizar todo el combo. Creo que eso es un ejemplo bastante amplio que ha aumentado el uso en los últimos años y eso mejora la eficiencia, mejora la ganancia de peso invernales, tenemos un recurso de alta calidad y complementa esa agricultura con ganadería. Sin duda, a menor precio de compra y mejor precio de venta, el resultado será mayor, y tanto mayor cuanto más barato se compre y más caro se venda. Pero el precio de compra y el de venta dependen del mercado. Cuando hablamos de economía, los factores que más te inciden es, sin lugar a duda, yendo en llano al campo, el precio de venta, ¿no? Cuando vos vendés, estás multiplicando el precio que tenés en el día en el mercado, que vos no lo formás, por todos los kilos que trabajaste, que produciste. Ese es el factor número uno y lamentablemente vos no lo manejás, no sabes hasta el momento de venta cuál es el valor. Después hay otros factores que inciden en el resultado de la empresa, como puede ser el clima, obviamente, por más que quiera y tenga buen precio, si no tengo pasto no puedo hacer lo que quiero hacer. La política, veníamos acostumbrados de gobiernos muy intervencionistas, que te ponían un límite a tus aspiraciones como empresario, como empresa. Entonces, son varios los factores. Ahora, como son también muy distintas las empresas, cada factor pondera distinto en cada empresa. Como factor común, obviamente, el precio de venta. Pero después hay otras cuestiones, ¿no? Toda la eficiencia de conversión en la parte productiva, el manejo contable, cómo potenciar las distintas actividades dentro de una empresa, porque quizás vos no sos solamente ganadero, mirás solamente la ganadería, pero tenés agricultura también. Entonces tratás de potenciar los dos negocios, en definitiva te interesa el resultado global. Para lograr la rentabilidad del negocio, la ganadería bovina debe producir más, innovar, bajar costos y hacer un mejor uso de los recursos disponibles, fundamentalmente mediante un menor manejo de tecnologías de procesos y la definición de una estrategia competitiva centrada en la estructura de costos. A nivel producción necesitas saber claramente cuál es tu eficiencia de conversión, ya sea en plata como en kilos, ¿no? Cuántos kilos de alimento doy para consumir y cuántos kilos de carne genero. Por ejemplo, en un corral. Hoy por hoy, corral, y cada vez, en la medida que se normalice más la economía, va a tener mayor protagonismo el productor en cuán eficiente es. Entonces, ¿cuántos kilos de alimento doy? ¿Cuántos kilos de carne produzco? Después veré qué puedo hacer con el precio, pero eso yo lo puedo manejar, porque eso sí que depende de mí. El precio no, tal vez. Entonces, la eficiencia de producción, en los campos de cría, todo lo que tiene que ver el manejo. ¿Cómo hago que la vaca llegue en buena condición corporal a la época de servicio? Porque quizás que no quiero poner plata, pero si no pongo plata no se preña. Y si pongo un poco más de plata y me duele, pero se preña la vaca. Entonces es más costoso que no se preñe la vaca y no tener ternero a que hacer alguna suplementación, encontrar alguna vuelta al invierno para que la vaca llegue bien de primavera y se preñe. Entonces todo lo que tiene que ver con el manejo, con la parte sanitaria y con la parte nutricional, que es clave en planteos extensivos como el de cría. En la medida que te haces más
intensivos como los corrales, ahí entran estas cuestiones de medir bien grano contra grano cuánto estoy dando de comer y cuántos kilos de carne produzco. La ganadería argentina se ha caracterizado por sus sistemas de cría y engorde a pasto. La base del proceso productivo ha sido la cría articulada con invernada o agricultura en aquellos suelos en que es viable una producción mixta. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica en los modelos productivos integrados que aporta beneficios a la agricultura. Uno de los insumos clave para la ganadería hoy por hoy es el maíz, ¿no? La más amplia mayoría de las terminaciones terminan siendo a granos, por una cuestión que facilita la homogeneidad del producto, calidad, tiempo, etcétera, un montón de cualidades que le permite generar el grano a la carne. Entonces hay que ver a la agricultura como el aliado de la ganadería, por diversos motivos también, ¿no? Porque a veces te pasa como este año, que el maíz quizás que no te genera una rentabilidad tan interesante porque vos estás lejos de los puertos y los fletes se encarecieron. Y el maíz paga derecho de exportación y de altos gastos comerciales. Entonces quizás que decís, no, mirá, produzco este maíz, pero le agrego valor en origen. ¿Cómo le agrego valor en origen? Le doy de comer a los terneros ese maíz. Entonces traduzco el maíz en carne. Si un año el maíz tiene un precio espectacular y conviene venderlo, bueno, será un año que vendo más maíz y quizás no hago tanto ganadería, pero voy ajustándome al contexto. Si bien las empresas siempre tienen que tener un norte claro, vos vas ajustando y te vas calibrando de acuerdo a cómo se va dando el año, los momentos. La planificación de la empresa pecuaria debe contemplar el manejo de información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio con un control de la estructura de costos. El sector productivo ganadero está adoptando herramientas que faciliten las tareas de planificación productiva, el trabajo en equipo y el estudio del impacto de decisiones de la gestión empresarial. Nuestra actividad está muy influenciada por una multiplicidad de variables que todas no las podemos manejar, es imposible. Entonces las empresas que tienen mejores equipos, las empresas que piden más ayuda son las que tienen mejores resultados. Porque por más que uno quiera, no puede estar atrás de la vaca, en el campo, con el contador, con el proveedor de insumos, con el veterinario, etc. Entonces necesitamos tener una visión 360. No alcanza solamente con ser el gran productor. Necesito ser gran contador, necesito ser un gran veterinario también, pero también saber manejar la plata, ¿no? Muchas veces no tomo decisiones porque no sé qué hacer con el dinero. Esa es una. Después que es un año de transición, el gobierno nuevo, con reglas de juego nuevas, que se están reacomodando las variables. Entonces es un año donde es difícil encontrar el gol. Es difícil decir, mira, hagamos esto que acá está garantizado el resultado. Entonces en un año de transición tengo que entender dentro de mi empresa, de cada empresa es un mundo, cómo me puedo acoplar de una forma bastante flexible a lo que está pasando. Entonces no es un año para jugar a plenos, es un año que por más que resulte aburrido, es para diversificar, ¿no? Ir acomodándome, yo puedo tener el norte de que la exportación finalmente va a ser el negocio, por ejemplo, pero tengo que entender que en lo inmediato no. Hoy vimos que los precios no cierran al exportador, que el novillo está muy limitado y condicionado por ese atraso cambiario y los precios internacionales, que ahora vamos a tener mucha vaca y la vaca tampoco va a tener gran precio. Entonces nos tenemos que ir reacomodando a la coyuntura, pero en un año de este, como te decía, de transición. Entonces es importante ir reacomodando, reconfigurando la empresa, pero bajo la premisa de que cada vez yo voy a ser más protagonista. Veníamos acostumbrados de décadas donde todo mi esfuerzo muchas veces no valía la pena, mucha frustración. Invertí en genética, mirá la carne que tengo, mirá lo que produzco, y sin embargo me la arruinaba un salto del tipo de cambio, me la arruinaba un precio de la hacienda inmovilizado contra la inflación. Cuestiones exógenas, ¿no? Que nosotros no decidimos. Después de ver cómo la rentabilidad del negocio ganadero depende en gran parte de la planificación, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de sanidad animal. La neurología es una de las ramas de la medicina veterinaria que ha registrado mayores avances en el conocimiento. Y en este segmento de Saber Rural, un especialista nos cuenta cómo se trabaja con pequeños animales. La clínica médica veterinaria como especialidad es una de las disciplinas que ha evolucionado de manera notable, junto con la adopción y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico,
técnicas complementarias y especialidades. La neurología, una de las ramas de la medicina veterinaria que ha registrado importantes avances en el campo del conocimiento, se dedica al estudio de las patologías que afectan a los sistemas nervioso central y periférico. La neurología en veterinaria lo que trata fundamentalmente es de cualquier patología que afecta al sistema nervioso, ya sea el nervioso periférico, los nervios y la unión entre el nervio y el músculo, o las patologías del sistema nervioso central, que son las patologías del cerebro y de la médula espinal, que en términos generales son esencialmente las mismas que afectan a los humanos. Tenemos patología inflamatoria, patología tumoral, patología discal en el caso de patología de médula espinal y una gran variedad de enfermedades. Yo siempre digo que los libros de neurología son muy gordos, porque hay muchas patologías muy frecuentes y luego hay muchas otras patologías mucho menos frecuentes. Esencialmente, el sistema nervioso es un órgano que está integrado en todo el sistema, entonces cualquier patología que afecte de manera sistémica, de manera secundaria, puede afectar al sistema nervioso, y cualquier patología que asiente en el sistema nervioso, de manera secundaria puede dar lugar a síntomas sistémicos, particularmente en enfermedades del sistema nervioso que afecten a estructuras que tienen una función endocrina, como por ejemplo la hipófisis. Los más clásicos y los más frecuentes son las convulsiones en patología cerebral. La convulsión es el síntoma por excelencia de una disfunción del córtex cerebral, y ahí tenemos enfermedades inflamatorias como las meningoencefalitis de origen desconocido autoinmune que afectan a un montón de perros, las epilepsias de origen genético y los tumores cerebrales. Tumores cerebrales que además en el caso de los perros son muy parecidos tanto molecularmente como su comportamiento biológico a los que tenemos los humanos. Los gliomas de alto grado son muy parecidos en determinadas razas de perros a los que tienen en humanos. Y dentro de la patología medular y sus síntomas asociados, lo que vemos fundamentalmente son debilidad o parálisis de los miembros pélvicos o de las 4 extremidades producido por patología discal. Hernias discales que son un poco diferentes a las habituales en medicina humana, porque normalmente en los perros tienen un componente mucho más agudo, mucho más extrusivo y producen un daño medular muy rápido, y de ahí se desembocan síntomas neurológicos mucho más agudos que lo que solemos encontrar en personas. Los trastornos de la columna vertebral y la médula en los perros son algunas de las patologías más frecuentes y que incluyen los defectos congénitos, las enfermedades degenerativas, inflamatorias e infecciosas, los tumores, las enfermedades nutricionales, las lesiones y los traumatismos, los trastornos tóxicos y las enfermedades vasculares. La patología vertebrodiscal es mucho más frecuente en determinadas razas porque sufren un proceso degenerativo del disco intervertebral muy particular que lo llamamos condrodistrofia, y son por ejemplo los bulldog franceses, los bulldog ingleses, los carlinos o los teckels. Y la patología discal crónica o protrusiva es mucho más típica de animales de talla grande y mayores o seniles, pues pastores alemanes, labradores, golden retriever. Estos son los que más sufren ese otro tipo de patología, que es algo más crónica. Cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso va a condicionar la calidad de vida de los pacientes, ya sea por una digamos, disminución de su autonomía, de sus capacidades funcionales o de la continencia, pero sobre todo también por la persistencia o la aparición de dolor de carácter crónico. Mucha patología discal se asocia a dolor crónico que muchas veces es poco reconocible por parte del propietario. Un veterinario que se dedique a la neurología tiene que empezar por la base, que es la neuroanatomía. Esos temas que dan en primero de carrera, que todos los alumnos cuando llegan a cuarto y empiezan a aprender algo de patología ya se han olvidado, pues son los que hay que retomar cuando quieres dedicarte a la neurología, porque todo se basa, o la mayor parte de la patología neurológica se basa en una disfunción, en una localización primaria de un problema en el sistema nervioso, y para eso necesitamos conocer neuroanatomía. Acabamos de ver cómo se pueden resolver las afecciones neurológicas en los animales a partir de la detección de los síntomas, pero existen otras enfermedades asintomáticas que solo con herramientas de laboratorio se pueden diagnosticar. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. La reacción en cadena de la polimerasa
conocida por su sigla en inglés como PCR. Es una técnica que permite replicar entre cientos de miles y millones de veces in vitro, en el transcurrir de unas pocas horas, pequeñas cantidades de ADN. Uno de los aportes fundamentales de esta metodología a la investigación básica en biología molecular consiste precisamente en la rapidez y eficiencia mediante las cuales se realiza una tarea que antes requería largas jornadas. El producto que se obtiene al finalizar la reacción favorece la tarea de los investigadores en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Lo que hace la técnica es desnaturaliza, abre la molécula de ADN o de ARN, que es la molécula, digamos, de la vida, y la multiplica. La multiplica tantas veces que después puede ser leída con un equipo especial, con justamente un lector para PCR. Entonces, lo que aporta esta técnica es una alta sensibilidad, porque los elementos que se utilizan para abrir esa molécula y para multiplicarla son específicos. O sea, uno, si quiere buscar un micoplasma, el primer específico es para micoplasma, entonces todo lo que se multiplique va a ser justamente de micoplasma, entonces no va a multiplicar otro ADN de otra bacteria. Y al multiplicarla tantas veces en los diferentes ciclos, otorga una sensibilidad altísima porque se puede leer aún en bajas cantidades, digamos, o hasta a veces con microorganismos muertos, uno puede llegar a tener un diagnóstico positivo. Nosotros tenemos una serie de proveedores, desde Holanda, algunas técnicas in-house que son desarrolladas en el laboratorio, y también tenemos un convenio con un laboratorio español. A partir de esto tenemos una gama bastante amplia, son cerca de 25 o 27 técnicas diferentes para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades en diferentes especies. Sobre todo en el tema de porcinos, son las que más técnicas tenemos disponibles, y también para el área de bovinos. Ciertas afecciones son difíciles de detectar debido a sus características asintomáticas que hacen que los animales no presenten signos de estar padeciéndolas. Este tipo de enfermedades se presentan como una amenaza latente para la economía de los productores, que en muchos casos las descubren cuando ya es tarde para su tratamiento. La inversión en métodos confiables de diagnóstico de laboratorio es una alternativa para equilibrar los costos y los beneficios. La técnica, si uno lo ve en cuanto al costo unitario, es obviamente más costosa que un cultivo, pero tampoco tanto, cuesta dos veces y media lo que cuesta un cultivo. Con la ventaja de tener una sensibilidad importante, que a veces con un cultivo nosotros no podemos detectar un agente, y con esta técnica sí. Y después lo que es el retorno económico, por ejemplo, nosotros hacemos unas técnicas combinadas, por ejemplo, para el tema de circovirus, que hacemos combinada la medición de anticuerpos con la medición por PCR. Entonces esto nos permite saber en qué momento la inmunidad va cambiando, ya sea por desafío de campo o por estimulación a través de vacunas, y la respuesta de la carga viral en el animal. Entonces esto nos permite dar un timing mucho más preciso al momento de vacunación, o sea, elegir el momento de vacunación según cómo se mueve la enfermedad en la granja. Si uno elige mucho mejor, con más precisión, el momento de vacunación, la vacuna que uno compre, que ahí está el gasto, la inversión, mejor dicho, va a ser mucho mejor utilizada. Entonces va a tener mucho mejor respuesta, con lo cual el beneficio económico viene de la mano. Nuestro agradecimiento, como siempre, a los referentes de Llama Laboratorios y Servicios por su aporte en conocimientos, y en esta oportunidad también vayan nuestras felicitaciones por la inauguración de su nuevo espacio de trabajo. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Seguimos en Saber Rural, y en este bloque les proponemos hablar de agricultura para ver cómo los cultivos se pueden poner al servicio del suelo. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación con propósitos productivos.
Son cultivos que no tienen como fin ser cosechados y brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, cultivos ecosistémicos, digamos, que tienen varias designaciones, en general tratan dos cosas. Por un lado son incluidos en la rotación de renta, dentro de los cultivos de renta que hace el productor, son incluidos, digamos, en un principio para mitigar algún problema. Es decir, tratar de reducir algún efecto negativo que tienen los cultivos de renta sobre los recursos naturales, sea el suelo, el agua, ¿no es cierto? Pero también pueden ser incluidos sin necesidad de mitigar o de resolver ningún problema, como una oportunidad. Una oportunidad, digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, de fijarse parte del nitrógeno del aire a través de una leguminosa y no tener que comprar fertilizante, por ejemplo, o reducir el uso de herbicidas, digamos, mitigando el efecto de las malezas, por ejemplo, ¿no? Es decir, oportunidades que en ese caso no estamos de alguna manera modificando, digamos, un aspecto negativo, como puede ser una compactación, como puede ser, digamos, la erosión o algún proceso, digamos, que le preocupa al productor y que ya es visible, sino estamos buscando una oportunidad. Los cultivos de servicio aportan básicamente lo que es cobertura, reciclado de nutrientes, digamos, movilización de nutrientes que por ahí están en profundidad, se los lleva a superficie, se impide que esos nutrientes sean lavados, sean perdidos, se consume el agua disponible que hay en un barbecho largo, por ejemplo. El lugar donde nosotros lo tenemos posicionado son en barbechos largos. En la región nuestra del sudeste, básicamente, después de la cosecha de un trigo, hasta la siembra del próximo cultivo de verano, en octubre, noviembre, queda un periodo improductivo, un periodo donde no hay especies en crecimiento, y ese espacio, ese nicho, lo ocupamos con los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura vienen de alguna manera a remediar o a ayudarnos a remediar un poco esa falta de estructura que se va generando a lo largo del tiempo, sobre todo en nuestra región, que tenemos pendientes, y esas pendientes nos generan erosión hídrica, compactación, lavado de suelo, pérdida de nutrientes. Entonces, cuando tenemos una especie en crecimiento, en un periodo donde si no hubiera un barbecho, que hay que mantenerlo con sucesivas aplicaciones de herbicidas, nosotros lo reemplazamos por un cultivo de cobertura y estamos de alguna manera favoreciendo la salud del suelo. El manejo de procesos biológicos de cultivos, mediante la promoción del uso de especies no tradicionales, en ciertos lugares y momentos del año, sirve para recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados. En la medida que el suelo vaya recuperando a lo largo de los años los niveles de carbono, aumentando sus niveles básicamente de materia orgánica del suelo, conjuntamente los microorganismos van aumentando su actividad y van aumentando la producción de elementos y la disponibilidad de elementos en el suelo para las plantas y su crecimiento. Conceptualizarlo de que estás con esta decisión pasando a manejar un proceso en lugar, digamos, de la compra de un insumo, digamos, y después que la naturaleza al cultivo siguiente se lo entrega de a poco, a una tasa diaria, digamos, le va entregando el nutriente y no puntualmente como un fertilizante que vos lo ponés todo en un momento. Es decir, si el cultivo te entrega, el cultivo de servicio te fija, ¿no es cierto?, 100 kilos de nitrógeno, se lo va a entregar gradualmente al cultivo que sigue. Cuando vos fertilizás con 100 kilos, lo ponés en el mismo momento. Y ahí tenés el riesgo de volatilización, de nitrificación, lixiviación, erosión. Tenés pérdidas que a veces preocupan según la época del año, ¿no es cierto? Más ahora que por ahí uno antes fertilizaba fines de septiembre con un ambiente y hoy en un maíz postergado estamos fertilizando en diciembre con otro ambiente que predispone a que por ahí las pérdidas pueden ser un poco mayores, más temperatura, ¿no es cierto? Es un ejemplo que te pongo, digamos, de cómo una mirada integral, digamos, si bien estamos pensando en un insumo, el nitrógeno, en realidad estamos manejando procesos biológicos, por eso hacen que el cultivo de cobertura sea mirado como un cultivo de servicio, porque más que un insumo pasa a ser un proceso el que empieza a manejar el productor. Con el aumento de los rindes agrícolas generado con el proceso de agriculturización, algunas especies se posicionaron como monocultivo, generando el deterioro de los suelos, por lo que como estrategia de remediación se está adoptando la siembra de cultivos de cobertura.
Nosotros en realidad lo que hemos visto también en campos de productores que hemos evaluado esto, también en una cuestión en este caso es de Avenavicia, sé que también han evaluado otros cultivos, pero por ahí yo tengo datos de avena con vicia y esos efectos los estamos viendo a largo plazo. Quizá no lo vemos en el primer cultivo, que por lo general se usa un cultivo de verano, porque interrumpimos el ciclo de estos que son invernales, de este cultivo, pero lo estamos viendo hasta en el cuarto cultivo. Ya sea en lo que es mayor rendimiento, mayor fertilidad en edáfica, sobre todo en lo que es nitrógeno, materia orgánica, que si bien no es un parámetro que varía muy a corto plazo, hemos visto también después de 4 años una diferencia en lo que no se puso cultivo de cobertura y lo que sí. Amigos del campo, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.